Hola, es un gusto tenerte nuevamente en nuestro canal. El vídeo de hoy trata sobre vectores, cómo se representan gráficamente en un plano cartesiano, y sobre cómo se descompone en sus componentes rectangulares dadas por sus razones trigonométricas. Además, verás cómo se convierten sus coordenadas de cartesianas a polares y viceversa. Ya sabes, si te gusta este vídeo, dale like, suscríbete y observa muchos vídeos más que tenemos de temas relacionados. Bueno, vectores. ¿Se acuerdan que ya vimos un poquitito de vectores antes? ¿Sí? ¿Qué es lo que son los vectores? Son elementos que permiten representar magnitudes físicas que además de un valor numérico escalar, como vimos nosotros, tienen una dirección y un sentido, ¿sí? Como por ejemplo la fuerza y la velocidad. ¿Sí? Ahí observan en el gráfico, tienen el punto de origen, ¿sí? El sentido, el módulo se le llama justamente la amplitud, y la dirección sería la recta de acción sobre esta línea de puntos sobre la cual está aplicada. ¿Bien? Ahora, las dimensiones de un vector. ¿Sí? Nosotros vamos a usar mucho lo que es el plano cartesiano XY. ¿Sí? Por eso vamos a ver que, por ejemplo, un vector, ¿sí? se lo suelo denominar como 1, 2, por ejemplo, al vector que tiene dos dimensiones, en la cual X vale 1 e Y vale 2. ¿Sí? Es decir, me moví un lugar en el eje de las X y me moví dos lugares en el eje de la Y. La intersección entre ambos con respecto al origen me da un vector, ¿sí? Con esa dirección y ese sentido que ustedes ven acá. Si fuera en el espacio, es decir, tres vectores donde yo le agrego la profundidad o también llamado eje Z, como se ve acá, ¿sí? Me hace falta un lugar más, 1, 3 y 4. El primero, el primer valor corresponde al movimiento sobre el eje X, el segundo al movimiento sobre el eje Y, y el tercer movimiento sobre el eje Z. ¿Sí? Entonces yo tengo un vector en dos o tres dimensiones que se representa, como ustedes han visto en matemáticas, por coordenadas cartesianas. ¿Sí? Valores en los tres ejes o en los dos ejes si tuviéramos el plano bidimensional. ¿Sí? Bueno, vamos a ver nosotros principalmente lo que son los vectores en el plano bidimensional. ¿Sí? Tenemos dos formas de representar. Una son las coordenadas cartesianas, o par ordenado, o también le llaman coordenadas rectangulares, ¿sí? Y las coordenadas polares. En este caso, por ejemplo, tenemos un vector llamado A, en el cual lo representamos como sus dos componentes AX y AI. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esos dos componentes? Lo que yo les dije recién, chicos, ¿sí? La cantidad de escalones o renglones, por eso era importante que yo les decía que para los gráficos utilicen lo que es la hoja cuadriculada, ¿sí? La cantidad de espacios que yo recorro sobre el eje X sería la componente AX. Y la cantidad de espacios que yo recorro en el eje Y sería la componente Y. ¿Sí? Este vector, a su vez, es equivalente a la suma de dos vectores perpendiculares, cada uno de ellos formado por una componente. ¿Sí? En este caso, como les estoy diciendo yo, la componente Z no existe porque es bidimensional. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo esos espacios que yo me moví para poder graficar ese vector, yo puedo sumar dos vectores equivalentes a esos espacios. ¿Se ven acá? ¿Sí? Lo que es el lado horizontal y el lado vertical, yo le puse dos vectores directamente. ¿Sí? Le puse dos vectores. Si yo sumo estos dos vectores, hago una suma vectorial, me daría, sin hacer intersecciones, sin hacer intersección, a mí me daría exactamente el mismo vector que está en diagonal ahí. ¿Sí? Por eso vamos a ver mucho de que AI y AX se llaman vectores componentes, ¿sí? Del vector A. ¿Sí? Eso lo vamos a ver mucho, lo que es vectores componentes. Y como ustedes sepan, lo que es un vector siempre lleva en su nombre, sea por ejemplo el vector R o el vector A, lleva una rayita arriba o una flechita. Eso diferencia lo que es una magnitud vectorial de una magnitud escalar, como vimos al principio del inicio del cursado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros denotamos de esta forma el vector, ya sabemos a su vez que tiene dos componentes
que sería en este caso AX, o RX en este otro caso, y AI o RI en este otro caso. ¿Sí? Bueno, ya vimos lo que es la representación en coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares, que es lo que vimos recién. ¿Bien? Ahora también una representación que se llama coordenadas polares. ¿Bien? ¿Qué es lo que son las coordenadas polares? Es el mismo vector, solamente que utiliza otras coordenadas, ¿sí? Pero es el mismo vector. En vez de usar las componentes AX ahí, usa lo que es el módulo, que es la longitud y la amplitud total que tiene esa diagonal, ¿sí?, del vector, y la otra coordenada que utiliza es el ángulo. Bien, que por eso estamos viendo recién de los ángulos. Entonces un vector R, con la flechita arriba, siempre se pone igual a ¿qué? Al módulo. ¿Sí? Fíjense que el R está entre dos barras. Eso ya es simbología matemática. Cuando yo veo que está entre dos barras, quiere decir sí o sí que es el módulo. Y lo que es el módulo es la magnitud, ¿sí? El total del largo que tiene el vector. Y a su vez, como si fuera un signo de división, el ángulo dentro. ¿Sí? Entonces tengo dos coordenadas, módulo y ángulo. Esas son las coordenadas polares. ¿Bien? No tiene en este caso en cuenta lo que es el X y el Y. ¿Sí? Este es otro plano totalmente distinto. No es el plano cartesiano. En este caso es un plano R, θ. ¿Sí? Bueno, el módulo del vector se suele expresar como un número positivo y el sentido se modifica sumando o restando 180 grados del ángulo. ¿Sí? El ángulo puede estar expresado tanto en grados como en radianes, como vimos al principio, y si el ángulo nosotros en un cálculo nos diera mayor a 360, por ejemplo 1200 grados, lo que hacemos es restar 360 grados las veces que haga falta hasta que nos quede menor a 360, porque se acuerdan que vimos al principio de que en realidad una vuelta completa son 360 grados. ¿Sí? Entonces siempre el ángulo que nosotros tengamos de θ es menor siempre a 360 grados. ¿Sí? Si fuera mayor, le restamos 360 hasta que nos quede dentro del ángulo completo. ¿Bien? Bueno, el módulo, como vimos recién, como están viendo acá en el gráfico, ¿sí?, se calcula ni más ni menos que con Pitágoras. ¿Sí? ¿Por qué hago esto yo? Porque yo en realidad puedo convertir, ¿sí?, un vector para pasar de sus coordenadas rectangulares a sus coordenadas polares o viceversa. ¿Sí? Supongamos acá, tenemos un vector B, ¿sí?, en forma cartesiana. Lo que tenemos es el valor de sus componentes Bx y Bi, como dije recién, las componentes o también las proyecciones sobre el eje X o sobre el eje Y. Y al pasarlo de forma polar, buscamos la longitud de la flecha, ¿sí?, o el módulo, como dije recién, y el ángulo θ. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es justamente resolver un triángulo, como vimos al principio, lo de las componentes, ¿sí?, aplicando el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. ¿Sí? El módulo, entonces, como vimos del ángulo, ¿sí?, se calcula con Pitágoras. ¿Sí? Yo conozco Bx y conozco Bi, aplico Pitágoras y yo saco el módulo R. Esa hipotenusa, ¿sí?, es el módulo o la amplitud o el largo del vector. Entonces ya sé que lo que es el R entre las dos barras. Y para sacar el ángulo θ, ¿sí?, yo lo que hago, justamente, fíjense que es la razón trigonométrica que vimos al principio. El arco tangente o tangente a la menos 1, ¿sí? Vieron que les dije que hay bibliografías que usan el TG y no el TAN, pero es válida las dos. ¿De qué? Del cateto opuesto, BI, sobre el cateto adyacente o contiguo, BX. ¿Sí? Entonces de esa forma yo tengo el θ. ¿Y qué es lo que acabo de pasar? Yo acabo de expresar el mismo vector que yo tenía en coordenadas Bx y Bi, ahora ya lo puedo expresar en coordenadas R y θ. ¿Sí? Entonces yo paso de esa forma de una coordenada cartesiana, ¿sí?, a una forma polar. Ahora supongamos que fuera al revés. ¿Sí? ¿Qué tengo yo? Y bueno, yo ya conozco el R en este gráfico, ¿sí? Conozco el R y conozco el θ. ¿Sí? ¿Se acuerdan entonces del seno y el coseno? Con el coseno
yo sacaba B sub X, porque es el lado contiguo. Y por el seno lo opuesto. Bueno, justamente hago eso acá, fíjense. Al módulo R lo multiplico por el coseno de ese ángulo, θ, y me da B sub X. ¿Sí? Y lo que es B sub Y, ¿cómo lo calculo? Al módulo R por el seno de θ. Entonces me da el lado opuesto. Y yo tengo el vector B expresado en sus dos componentes, Bx y By, en el plano cartesiano. O sea, yo puedo expresar de dos formas el mismo vector, coordenada rectangular y coordenadas polares, y pasar de un lado o al otro, ¿sí? En función de lo que a mí me pide el problema que yo vaya a realizar. ¿Bien? Esto ha sido todo por hoy, dale like y suscríbete, así nos ayudas a que el canal siga creciendo. Si quieres profundizar más en el tema, puedes encontrarme en el link de Superprof que les dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.